Continuamos con Romanos 4, vamos a dar lectura, versículo 13 al 15. Dice la Escritura, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Hasta aquí la palabra de Dios. Amado Señor, una vez más nos encomendamos a ti para ir en busca, Señor, de tu ayuda, Señor, del Espíritu Santo, para que nos ilumine y podamos así entender tu palabra con claridad, Señor, porque realmente ella es el alimento que necesitamos cada uno de nosotros, cada día, Señor, para conocerte más, para ser cada día más maduro. Y, Señor, pedimos, Señor, que bendigas también a las maestras con los niños, Señor, en su clase. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, ¿se acuerdan? Que vimos que Abraham no fue justificado por la circuncisión. Hoy estaremos meditando en estos versículos que Abraham tampoco fue declarado justo por la ley. Así como no fue por la circuncisión, tampoco fue declarado justo por la ley, o por guardar la ley. Pablo lo que realmente establece en este pasaje es el hecho de que así como no fue justificado, no fue declarado justo por la circuncisión, por este rito, por esta ceremonia, esta señal en la carne, tampoco Abraham fue justificado por el hecho de haber guardado la ley de Moisés. Todo judío sabía muy bien que la ley no fue revelada a Moisés hasta más de 500 años después que Abraham vivió. Y obviamente ese patriarca no tenía forma de saber qué es lo que decía la ley, qué es lo que declaraba la ley, qué es lo que revelaba la ley. El hombre nunca ha tenido la capacidad o ha estado en capacidad de acercarse a Cristo por medio de una ceremonia o un rito como fue la circuncisión, algo que tiene que ver con un patrón externo de conducta. Nunca tuvo esa capacidad para acercarse a Cristo, como lo hemos venido estudiando hace varios domingos atrás. Cuando Abraham fue declarado justo ante Dios, él no estaba ni circuncidado, como vimos la semana pasada, ni tampoco, como vamos a ver hoy, tenía a su disposición la ley revelada por Dios. Por lo tanto, ni por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, dice Pablo, sino por la justicia de la fe. La promesa dada a Abraham estaba incorporada en el pacto de Dios con Abraham, y con ella se le había dicho al patriarca que él y su descendencia serían herederos del mundo. Acompáñenme, por favor, nuevamente al libro de Génesis, capítulo 12. 12:3 nos dice la Escritura: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjense capítulo 15 de Génesis. Génesis 15:6. Lo que Pablo ya citó anteriormente, en los primeros versículos del capítulo 4. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Capítulo 18 de Génesis. Versículo 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y capítulo 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Claramente vemos aquí a Abraham que cuando le creyó a Dios, no había sido circuncidado, no tenía en su poder la ley de Moisés. Y vamos a ver en esta mañana 4 factores significativos o relevantes, importantes, al analizar
la promesa que Dios da a Abraham. En primer lugar, la promesa incluía una tierra. Vamos nuevamente, si no se movieron de ahí, en Génesis 15. 18 al 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneseos, de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerseos y los jebuseos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Abraham había de vivir en una tierra, pero nunca iba a poseerla. Él nunca iba a pisar la planta de sus pies, porque unos siglos más tarde Josué condujo a los israelitas en su conquista de Canaán. También vemos que la promesa incluía un pueblo, el cual llegaría, dice la Escritura, a ser tan numeroso que no podía ser contado, como el polvo de la tierra y las estrellas del cielo. Fíjense ahí en Génesis, nos dice Génesis 13, 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Dios le promete que también incluía dentro de la promesa, también incluía un pueblo, el cual llegaría a ser tan numeroso que no podía ser contado. Muchas gracias. Y también nos dice Génesis 17, 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dios le dijo que él se iba a convertir en padre de muchedumbre de personas, de gente. También vemos que involucra una bendición para el mundo entero a través de los descendientes de Abraham. Y eso ya lo dimos lectura, fíjense, simplemente ahí en Génesis 12, 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham se convirtió en padre de muchedumbre. Abraham, con él venía una bendición para todos los descendientes. Y también vemos que la promesa se cumpliría con la entrega de un redentor, quien habría de ser de un descendiente de Abraham, por medio del cual todo el mundo entero sería bendecido con la provisión de la salvación eterna. El hecho de dar esa promesa a Abraham equivalía en esencia a predicar el Evangelio. Fíjense lo que dice Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, no por la circuncisión, no por guardar la ley, no por obedecer la ley, como medio para alcanzar salvación, obviamente. Vemos claramente que Abraham creyó ese evangelio. También Isaac, el único heredero que nació en cumplimiento de la promesa divina, estaba a punto de ser ofrecido como un sacrificio. ¿Y qué hizo Abraham? Confió en Dios. Confió en Dios. Fíjense que dice Génesis nuevamente 22:8.
Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. La gran confianza, la gran fe que depositó Abraham en la palabra de Dios. Le creyó Abraham a Dios. Y estuvo dispuesto a sacrificar su hijo. Porque vemos por medio del escritor de Hebreos, allí en Hebreos 11, 17, que dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham le creyó a Dios, creyó que Dios era todopoderoso para aún levantar a Isaac de entre los muertos, resucitar a Isaac, si era así necesario. Le creyó a Dios, plena confianza en Dios. No había sido circuncidado, no tenía la ley para guardarla, para obedecerla, pero sí le creyó a Dios. Y dice Dios que eso lo salvó. Eso es lo que lo declaró justo delante de Dios, por medio de la fe. Como hemos venido estudiando, no era el hombre temeroso de Dios antes que Dios lo buscara. No era idólatra. Dios quiso buscar a Abraham y Dios quiso tener misericordia de él. Y halló a Abraham gracia ante los ojos de Dios. Y fue justificado por la fe. No porque tuviera algo bueno, no porque haya obedecido en circuncidarse. Menos tener la ley para obedecerla. Por eso Jesús dijo a aquellos líderes religiosos incrédulos, allí en Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. De una manera que no se explica, Abraham, solamente obviamente por la fe, vio por anticipado la venida del Mesías, de Cristo, quien había de nacer como uno de sus descendientes prometidos. Y Dios le pidió que sacrificara a su único hijo, habiendo recibido la promesa. Y Abraham le creyó a Dios. Y dijo, Dios es poderoso. Dios prometió, y bueno, Dios tiene todo el poder para hacerlo resucitar. Obedezco a Dios. Cuando él tuvo que salir de su tierra, dejar su parentela y demás, le creyó a Dios. Salió en obediencia a Dios, a la palabra de Dios. Fue a través de ese Mesías descendido, el Cristo, que Abraham bendeciría al mundo entero y así convertirse en heredero del mundo, como dice Pablo aquí en Romanos 4. Haciendo referencia al capítulo 22, 17 y 18, Pablo dice que Dios mismo hace de su propia palabra, declarando que en Abraham fueron hechas las promesas a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Eso también lo encontramos en Gálatas 3:16. Más adelante, en ese mismo capítulo, el apóstol dice a todos los creyentes, gentiles y judíos por igual, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. En él, ellos se convierten en parte de una sola simiente espiritual. ¿Cuál es? Cristo. Nuestro Señor Jesucristo. Todos los creyentes somos uno en Jesucristo. Fíjense ahí en 1 Corintios, capítulo 6.
versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si vos estás unido al Señor, como decíamos hace unos días atrás, todos tenemos un común denominador, nuestro Señor Jesucristo. Todos formamos la misma familia, la iglesia de Cristo. Parece, como decíamos, parece que nos conocemos de hace años y compartimos quizás una mejor relación que con un familiar, pero porque somos uno en Cristo. Todos los creyentes por igual. Compartimos un espíritu, compartimos una misma fe. Puesto que estamos identificados con el unigénito Hijo de Dios, los creyentes podemos llegar a ser llamados hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice la Escritura. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nos dice Romanos 8, 16 al 17. Compartimos el mismo Espíritu, el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo, cada uno es el mismo. La tercera persona de la Trinidad está morando en tu corazón como en el mío y como en cualquier hijo, aun aunque no lo conozca físicamente. Es el mismo Espíritu. Formamos la misma familia, formamos el mismo cuerpo. Y somos, dice la Escritura, somos herederos de Dios, hijos de Dios, coherederos con Cristo. Por eso también hace unos domingos atrás decíamos, qué tremenda bendición es ser declarado justo por la gracia y la misericordia de Dios. Qué tremenda bendición, como dice la Escritura, una salvación, tener una salvación tan grande. Somos realmente, como dice la Escritura, bienaventurados, súper dichosos. Tenemos, digamos, la riqueza que ningún ser humano, por más multimillonario que sea, puede obtener. Por más fama que pueda tener, no la puede conseguir. Como decíamos al comienzo, no tenemos la capacidad, nosotros, ningún ser humano tiene la capacidad para reconciliarse con Dios, para guardar la ley, para obedecer la ley perfectamente. Nadie tiene la capacidad, como también hemos venido estudiando anteriormente en la carta de los Romanos, que nadie tiene la capacidad para ser declarado justo por sus propios medios, porque no hay nadie que busque a Dios, porque no tenemos esa capacidad. No podemos. Estamos arruinados, estamos muertos, como dice la Escritura, por nuestro pecado, muertos en delitos y pecados, arruinados por nuestro pecado. Somos incapaces. No es la descendencia humana de Abraham, sino su descendencia espiritual conformada por aquellos que siguen el ejemplo de la fe de Abraham. Los que siguen el ejemplo de la fe de Abraham se convierten herederos con Abraham, obviamente, como hemos dado lectura en Romanos 8, herederos de Dios o herederos con Cristo. Por eso Pablo le recuerda a los creyentes en Corinto, que la mayoría de los cuales sin duda eran gentiles, que la raza humana no tiene forma de justificarse delante de Dios. Por eso dice ahí en 1 Corintios capítulo 3, (3:21), 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Nadie se puede gloriar en sí mismo, nadie, ningún ser humano, como decía recién, por más multimillonario que sea, por más famoso que sea, por más importante que sea en la sociedad. No tiene los recursos necesarios para reconciliarse con Dios, porque de hecho, como dice la Escritura, por iniciativa propia no busca a Dios, no quiere reconciliarse con Dios, le aborrece. Como dice la Escritura, nos descarriamos cada uno por nuestro propio camino, le dimos la espalda,
somos enemigos de Dios. Y como también dice Pablo en Efesios, estamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, por naturaleza, no buscamos a Dios. No somos justos delante de Dios. Todo lo contrario, somos viles pecadores. Por lo tanto, no tenemos la capacidad de nosotros mismos para podernos justificar delante de Dios. A menos que Dios quiera hacerlo por su gracia y misericordia y por medio de la fe. Jesús también les dijo a aquellos líderes religiosos incrédulos que ellos, por más que ellos se decían a sí mismos que eran descendientes de Abraham, Él les dijo en Juan 8:44 que vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fíjense que dice ahí Juan 8:44. Bueno, el versículo 39, para entrar un poquito en contexto, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque soy de Dios, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, o no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Perdón, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ellos decían que eran descendientes de Abraham, hijos de Dios, y pensaban que por esa razón ya tenían todo solucionado. Y Jesús les dice claramente, ustedes dicen, por raza quizás sí, pero no son hijos de Dios, porque si realmente fueran hijos de Dios, aceptarían mis palabras, porque yo hablo verdad, porque yo no hablo de mí mismo, yo hablo lo que, yo vengo comisionado, enviado de Dios, y me queréis matar, dice. Por eso ustedes no se engañen, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo, porque los deseos de vuestro padre quieren hacer. ¿Y cuál es el deseo del diablo? Es homicida, quiere matar. Y ustedes no permanecen en la verdad, no aman la verdad, no quieren la verdad. Y como sabemos que dice el mismo Evangelio, Cristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino. La justificación nunca ha sido por la ley, jamás, así como nunca ha sido por medio de la circuncisión, como veíamos bien la semana pasada. Pablo aclara un poquito más adelante en esta carta a los romanos que la ley de Dios a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Fíjense ahí, nos dice eso en Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero la ley nunca fue dada como un medio de salvación. Nunca. Jamás. Ni siquiera para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, esto es, los que procuran justificarse a sí mismos basándose en guardar la ley, dice Dios en Gálatas 3:10, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las palabras escritas en el libro de la ley para salvar.
Maldito todo aquel que no permaneciere. ¿Quién puede permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas? Ningún ser humano. Nadie. Por la razón misma que no estamos capacitados, estamos arruinados, estamos afectados totalmente por el pecado. No una parte, totalmente. Depravados 100%. Y como dice la Escritura, una vez más, estamos muertos en delitos y pecados, enemigos de Dios. No podemos hacer lo que Él demanda. Obedecerle todo perfectamente, no podemos. Traigo nuevamente a mención lo del joven rico. Supuestamente él estaba bien delante de Dios, porque él guardaba los mandamientos ya hacía un largo tiempo. Sin embargo, Jesús dijo, pero no hiciste todo todavía. Te falta una cosa. Vayamos a Filipenses 3. Siete al 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pues, dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Humanamente, él tenía muchas cosas por las cuales jactarse, pero a él es como que le restaban, eran cosas que le restaban espiritualmente hablando. Y por eso él dice, las estimo como pérdida, como basura. No puedo gloriarme de eso. Y es más, eso no es suficiente para poder permanecer en la ley, cumplir la ley. Aunque ellos eran muy buenos en cumplir, pero no podían. No podían. Ningún ser humano está capacitado. El propósito realmente de la ley era para revelar los estándares perfectos de la justicia de Dios y mostrar así a los hombres que son incapaces en sus propias fuerzas de vivir a la altura de esos estándares de Dios, de la justicia de Dios. Estamos muy lejos. Todo ser humano está totalmente lejos. Es imposible. De no haber sido por la obra de redentora de Cristo en la cruz, ningún ser humano podría haberse salvado. Ni aún Abraham podría haberse salvado. Nadie. Absolutamente nadie. La conciencia de esa incapacidad debería llevar a los hombres a acercarse a Dios por medio de la fe. La ley fue dada como nuestro ayo, dice Pablo, allí en Gálatas 3:24, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La fe fue dada como nuestro ayo, para llevarnos a Cristo. Un medio. La fe en sí misma no es la que nos salva, es el medio que nos lleva a confiar en Cristo. Lo que nos salva es la obra redentora de Cristo en la cruz. Pero Él quiso Dios hacerlo por medio de la fe, que tampoco nosotros lo podemos generar. Es algo dado por Dios, es un regalo de Dios, dice en Efesios 2. ¿A fin de qué dice Gálatas 3:24? A fin de que fuésemos declarados justos por medio de la fe. Dios jamás habría reconocido alguna justicia aparte de la justicia de la fe en Él. Y esa justicia, al igual que su justicia impartida e imputada, viene por medio de la provisión de la gracia. Jesucristo no solamente es el objeto de nuestra fe, sino también es su autor y consumador, como dice Hebreos 12:2. Fíjense, Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y anteriormente, el versículo 1 dice, por lo tanto, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, comienza el capítulo ahí, por tanto, nosotros también. ¿Y de qué viene hablando el capítulo 11? De los héroes conocidos, el capítulo conocido como los héroes de la fe. Y dice, teniendo en derredor tan grande nube de testigos. Y entre esa tan grande nube de testigos estaba Abraham también, justamente, quien estamos estudiando en capítulo 4 de Romanos. Abraham fue justificado, fue declarado justo delante de Dios porque creyó la palabra de Dios. Creyó toda la palabra de Dios. No creyó una parte, le creyó todo a Dios. Y por eso cuando Dios le da la orden, él obedece. Cuando Dios lo prueba, como decíamos hace unos domingos atrás, con que sacrificara a su único hijo, en el cual por el medio del cual había recibido la promesa de que en él serían benditas todos los descendientes, él confió en Dios y le creyó a Dios a tal punto de pensar de que si Dios le había dado esa orden, Dios tenía todo el poder para resucitarlo. Porque él confió, él descansó, él cumplió, él marchó y él hizo todo lo que estaba a su alcance en obediencia a Dios. Tan solamente porque creyó. Parece algo tan fácil, pero si Dios no obra en nuestros corazones, obviamente no disponemos de esa fe y no le creemos a Dios. Por la razón misma que somos enemigos de Dios. Hemos dado la espalda a Dios por nuestro pecado. Porque no se basa en nuestros méritos, sino se basa en los méritos de Dios, en los méritos de Jesús en la cruz, en ese regalo de la fe, en ese obrar, en esa regeneración del corazón, en ese nuevo nacimiento espiritual. Y cuando eso ocurre, le creemos a Dios, le creemos totalmente a Dios. Es exactamente de la misma forma cuando una persona cree la promesa de salvación de Dios mediante la confianza en su único Hijo Jesucristo. Ese acto de fe le es contado como si fuera la justicia de Cristo mismo. Hoy el Señor no nos pide a nosotros que sacrifiquemos a nuestros hijos. No es el caso, no es la normativa. Lo hizo con Abraham y Abraham creyó. Pero sí nos ha dejado a nosotros para que comuniquemos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué tiene que hacer una persona cuando escucha el Evangelio? Es creer que Dios provee salvación por medio de su único Hijo Jesucristo. Que lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario es suficiente. Que no necesita otra cosa. Que no necesita creer más buenas obras. Que no es porque va a ser salva esa persona porque es mejor que su vecino, es mejor que su hermana, que su madre, que su padre o quien sea. Solamente por confiar en lo que Dios ha determinado. Que Dios salva por medio de la fe. Confianza plena, absoluta, total en la obra redentora de Cristo en la cruz. Nada más. Fíjense que dice 1 Corintios 1:30. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y fíjense en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cualquier persona que está muerta en delitos y pecados todavía, para poder reconciliarse con Dios, es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe, es creyendo que Jesús no conoció pecado. Y por los pecados de esa persona, por todos mis pecados,
Dios descargó en él lo que yo tenía que soportar. Dios lo descargó en la persona de Cristo. Y una vez ocurrido eso, fue puesto en nuestra cuenta, o va a ser puesto en la cuenta de esa persona, la justicia de Cristo. Y eso debe creerlo. No debe hacer nada, ninguna otra cosa. No tiene que ir caminando a Luján, como muchas veces decía nuestro hermano Carlos. No tiene que hacer nada, no tiene que ir de rodillas tantos metros o kilómetros, o estar tanto tiempo de rodillas sobre granos de maíz o lo que sea. No tiene que hacer nada, nada de eso. Porque no es por obra, no es por sacrificio humano, es tan solamente por medio de la fe, es lo que nos dice la Escritura. Por medio de la fe, por gracia. No por obra para que nadie se gloríe, sino, si como dice la Escritura, si alguien quiere gloriarse, que se gloríe en el Señor. Porque el Señor, como dice también acá más adelante, en 1 Corintios 4, 7, dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Quién nos distingue? El Señor nos distingue. Si tenemos algo bueno es, como dice Pablo, más adelante en Corintios, es por la gracia de Dios. Si puedo trabajar mucho es por la gracia de Dios. Si puedo hacer algo bueno es por la gracia de Dios. Si puedo ser llamado hijo de Dios es por la gracia de Él. Es por su misericordia. Es porque Él quiso salvarnos por medio de la fe, lo mismo que lo hizo con Abraham. Y lo mismo que lo ha hecho. Por medio de la fe. No por obra para que nadie se gloríe. Allí en Hebreos 11, 8 al 10 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, dice el escritor de Hebreos, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, como lo he dicho antes. Querés ver de la forma más, digamos, entre otras, aparte del sacrificio de Isaac, ver la fe de una forma tan más notable que salir con toda su casa, con todos los animales que tenía, para ir a donde no sabe, porque es por el solo hecho de que confiaba en Dios, le creyó a Dios. Dios le dio esa orden, salí, dejá tu tierra, dejá tu comodidad, dejá tus cosas, salí. ¿A dónde? Yo te voy a indicar, pero salí. ¿Y quiso Abraham? Salió. Obviamente, porque le creyó a Dios. No hay otra respuesta. Y porque le creyó, le obedeció. De la misma forma, nosotros, si realmente creemos a Dios, ya como hijos de Dios, vamos a obedecer a Dios. No importa qué tan incómodo sea para nosotros lo que el Señor nos está diciendo. Le obedecemos porque si realmente queremos a Dios. Y Abraham pensaba también el hecho de que como jefe de familia, simplemente a modo de una hipótesis, saliendo, sobre todo, no bien salía de su casa, de su lugar, de tanto tiempo que estaba ahí, y se encontraba con algún vecino, ¿y a dónde vas, Abraham? No lo sé. ¿Cómo no sabes? Y pero si vas con todos los animales, con toda tu familia, con tus criados, con todo. No sé. Donde Dios me diga, ahí nuevamente pararé, y estaré ahí, y viviré ahí. Pero este tipo está re loco. Aquí hemos estado estudiando en 1 Corintios, que justamente nosotros hoy por hoy la palabra de la cruz, la predicación, es una locura. Tener fe en Dios, creerle a Dios, es una locura. Porque obviamente, porque nadie puede conocer a Dios, porque ya Dios lo determinó así, nadie puede conocer a Dios por medio de la sabiduría, por medio de la lógica humana.
Y Abraham fue un gran ejemplo de fe. No fue justificado por la circuncisión, no fue justificado por guardar la ley. Pero sí, una vez que le creyó a Dios, sí pudo obedecer la ley. Pudo obedecerle a Dios. Tuvo una vida de obediencia. La fe de Abraham quedó ejemplificada en su disposición para ir a una tierra que nunca había visto, la cual representaba una herencia prometida que nunca poseería. Abraham peregrinó hacia esa tierra y quedó satisfecho al vivir allí como un extranjero, porque en última su verdadera esperanza estaba en la herencia de la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, como leímos hace un momento. Él se quedó satisfecho en obedecer a Dios. Y no le importó si salía de su casa o dejaba su lugar de comodidad sin saber a dónde iba. No le importó eso, porque le importó, en primer lugar, confiar en Dios, creerle a Dios que Dios iba a proveer un lugar. Así como le creyó a Dios también que él iba a proveer de un cordero para el sacrificio. Y si tenía que morir Isaac, él tenía todo el poder para resucitarlo. Se quedó satisfecho. ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos satisfechos después de creerle a Dios o de confiar plenamente en Dios? Obviamente que si confiamos en Dios, vamos a quedar satisfechos. La realidad es que no nos quedamos satisfechos porque no siempre le confiamos a Dios. No siempre le creemos de todo corazón a Dios. Obviamente, ya somos sus hijos, no perdemos la salvación. Pero en muchas cosas que Él nos marca, que debemos ser obedientes, que debemos trabajar en nuestro carácter, no nos quedamos satisfechos. ¿Y qué estamos demostrando con eso? Que no estamos atendiendo a toda la palabra de Dios. No estamos creyéndole a toda la palabra de Dios. No estamos obviamente obedeciendo toda la palabra de Dios. Y Pablo continúa explicando, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si los seres humanos fuéramos capaces de guardar perfectamente la ley de Dios, seríamos sin duda herederos de Dios. Por supuesto, eso es imposible. Ningún ser humano, ni vos, ni yo, ni nadie. Ni ahora, ni antes, ni después tampoco. Pero si fuera cierto, la fe sería vana, dice Pablo, y la promesa de Dios quedaría anulada. La fe es la capacidad de recibir cualquier cosa que Dios promete. Pero no es mi fe. Yo he escuchado por años decir a personas, yo tengo mucha fe. Yo tengo mucha fe en Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Como dice Pablo, ¿qué dice la Escritura? Por naturaleza no tenemos fe. Y esa fe que yo digo o expreso con mi palabra no sirve a la hora de la salvación. No me va a salvar. Es la fe que da Dios. Es esa justamente, como dice Hebreos 11:1, esa es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es puesta en la persona, en la obra redentora de Jesús en la cruz. La fe es la capacidad de recibir cualquier cosa que Dios promete. Debemos creerle a Dios. Debemos confiar en Dios. No es por vista. Si es por vista, no es por fe. Como también dice la Escritura. Si la promesa de Dios ha de recibirse únicamente por medio de la obediencia a una ley que ni Abraham ni sus hijos podían guardar u obedecer, entonces la fe queda cancelada, dice Pablo. En otras palabras, afirmar una promesa sobre la base de una condición imposible de cumplir equivale a anular la promesa. La ley no puede salvar a nadie. La ley no puede salvar a nadie. Hubo una sola persona que cumplió toda la ley, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo dice, la ley no puede salvar, pues la ley produce ira. Entre que más procure una persona justificarse a sí misma guardando la ley de Dios, más demuestra su total incapacidad para hacerlo a causa de su pecado, a causa de su condición pecaminosa. Y mayor juicio e ira acarrea sobre sí mismo, o sobre sí mismo. Con la misma seguridad con que la ley revela la justicia de Dios, también deja al descubierto
la pecaminosidad del ser humano. Pablo, ahí en Romanos capítulo 7, nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley nos dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé en el mismo mandamiento que era para vida. A mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Por la ley, ningún ser humano puede ser salvo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Preguntó Pablo a los Gálatas. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Como ya se indicó antes, la ley no fue dada para salvarnos, sino para ser nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:24. La fe vino para mostrarnos, para revelarnos qué tan viles pecadores y qué tan incapaces somos para salvarnos por nuestros propios medios. No tenemos recursos necesarios para salvarnos a nosotros mismos. Esa es la realidad de todo ser humano. Pero por el mismo pecado, por estar muertos en delitos y pecados, no lo reconocemos. Y como dice la Escritura, tampoco buscamos a Dios. Tampoco queremos reconciliarnos con Dios. Tampoco queremos acercarnos a la luz verdadera, como dijo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que estamos en pecado, que estamos desobedeciendo a Dios. Porque todo ser humano, como leíamos o estudiamos al comienzo del capítulo 1, todo ser humano tiene conocimiento de Dios. Sabe que Dios existe. Por medio de las cosas hechas, las cosas visibles. Sabemos que Dios es Dios. Sabemos que Dios tiene todo el poder. Y sabemos que no estamos a cuenta con Dios. Y entonces usamos cualquier cosa para aplacar nuestra conciencia. Usamos la religión. Usamos lo que sea, pero no queremos acercarnos a la luz porque amamos nuestras malas obras. Queremos permanecer en tinieblas. Y la realidad de todo eso es que ningún ser humano estamos con la capacidad suficiente para reconciliarnos con Dios, para declararnos justos delante de Dios, porque el estándar de la justicia de Dios está muy lejos de nosotros. Por dar una medida, está a años luz. Es imposible, es totalmente imposible ser declarado justo o delante de Dios por querer guardar perfectamente la ley. Es imposible. No hay nada que pueda hacer para justificar, para que Dios me vea justo delante de Dios, para que alcance el estándar de justicia de Dios. Estoy imposibilitado. Esa es realmente mi condición delante de Dios y la condición de cualquier ser humano. Entonces hoy, si soy un hijo o sos una hija de Dios, sos un hijo de Dios, es tan solamente por su gracia, como dice la Escritura. Y es por medio de la fe. Abraham fue salvo por medio de la fe, fue declarado justo por medio de la fe. No por la circuncisión, no por la ley. Ningún ser humano. Dios lo quiso así. Y también quiere que seamos salvos por la palabra de Dios, por la predicación de la palabra de Dios, por la predicación del Evangelio. Que le creamos a Dios. No hay otra forma, no hay otra manera de poder ser salvo, de que un ser humano sea salvo. Por eso, al saber, el conocer cada día más su palabra, nos produce más paz. Podemos disfrutar más de su paz. Y podemos ser más fieles a la hora de comunicar su palabra. Y podemos explicar más también su palabra.
Y damos gracias a Dios porque de no haber sido por medio de la fe y no de haber sido por la voluntad propia de Dios y por los méritos de Jesús en la cruz, ni yo, ni vos, ni ningún ser humano podría haber sido justificado delante de Dios. Ningún ser humano. Ni lo hubiese sido Abraham, ni lo hubiese sido ninguno de nosotros. Nadie, en absoluto. Así que damos gracias a Dios por esa bendición tan grande. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la salvación que podemos disponer tan inmerecida, Señor, porque realmente reconocemos frente a la luz de tu palabra, viendo nuestra real condición, nuestra incapacidad para podernos reconciliar contigo, para poder obtener tu justicia, llegar a tu estándar de justicia. De no haber sido por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, ningún ser humano, ninguno de nosotros podía ser llamado a hijos tuyos, ser herederos tuyos, Señor. Formar tu parte de tu gran familia, la iglesia. Señor, realmente estamos infinitamente agradecidos por tanto amor, tanta misericordia y por haber hallado gracia ante tus ojos y por haber diseñado un plan así, como hemos estado también estudiando estas semanas atrás en la carta a los Corintios, Señor, lo débil, lo menospreciado, lo que no es, Señor, para tu gloria, para tu honra, porque realmente no teníamos nada bueno nosotros, Señor, y solamente por medio de la fe, por medio, Señor, de lo que tú hiciste, que fue suficiente, Señor, para nosotros y para cualquier ser humano, el poder ser salvo por los méritos de Jesús en la cruz, Señor, y por medio, como hemos estado estudiando, por medio de la fe, de la misma forma, Señor, que fue declarado justo Abraham, nosotros también somos declarados justos de la misma forma, por medio de la fe. Amén. Señor, gracias, Señor, como leíamos en 2 Corintios 5:21, Señor, tú pusiste la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Gracias, Señor, porque no solamente cancelaste nuestras deudas de pecados, sino que también pusiste tu justicia a nuestra cuenta. Señor, todo lo que nos diste, Señor, nada merecíamos, sino solamente merecíamos una cosa que es castigo eterno en el infierno por nuestros pecados, por nuestra rebelión, por habernos apartado, por haberte dado la espalda, por habernos convertidos en enemigos tuyos, Señor. Señor, gracias por el perdón, gracias por la reconciliación. Amén. Señor, queremos pedirte, Señor, que nos bendigas en este día, como también bendigas el regreso, Señor, de mis hermanos a sus hogares, como también bendiga el desarrollo, Señor, de la semana, y que también, Señor, no solamente meditemos en tu palabra, sino que también podamos darla a conocer, que podamos comunicarla a los demás que aún no te conocen, Señor. Sabiendo todo esto que tú nos enseñas en ella, en tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El Señor